Buenas tardes, bienvenidos a todos a este video en el que abordaremos el ensayo literario como uno de los géneros propiamente de esta arte. Esto como parte de un material de apoyo al bloque 3 de la asignatura Literatura 2 de los planes vigentes de estudios para esta materia. Comenzamos. Vamos a recapitular lo que el programa de estudios plantea. Sabemos que es el cuarto género literario. A diferencia de los otros tres, el género épico, lírico y dramático, el ensayo no nace en la antigua Grecia. Es ya producto del pensamiento ilustrado y el autor francés Michel de Montaigne publica entre los años 1580 y 1588 su libro Ensayos. Él mismo fue enriqueciendo esta obra hasta su muerte en 1592. Sabemos que el ensayo expone las ideas, conocimiento y experiencias de su autor sobre un determinado tema. Al hacerlo, lo hace de una manera subjetiva. Precisamente esto es lo que lo hace ser parte de una expresión artística literaria, pero siempre lo hace con una intención estética, lo que lo vincula con la creación literaria, como estamos diciendo. Es por eso que algunos lo han definido como literatura de ideas o como un paseo intelectual alrededor de un tema. ¿Qué tema puede ser? Cualquier tema. Y así como puede hablar de la vida, también puede hablar de la muerte. Como el texto del que hablaré hoy, pero antes vamos a contextualizar un poco. Ensayistas mexicanos. México cuenta con grandes autores y en el caso del género que vamos a hablar, el ensayo no es la excepción. Tenemos nombres como Alfonso Reyes, Julio Torre, Octavio Paz, que han cultivado este género. Son grandes plumas de la literatura universal y así se les reconoce en el mundo entero. Al respecto, en esta ocasión abordaré un ensayo de Julio Torre, de Fusilamientos. Voy a leerlo completo, lo tienen ustedes en pantalla. Por favor, sigan la lectura. De Fusilamientos. El fusilamiento es una institución que adolece de algunos inconvenientes en la actualidad. Desde luego, se practica a las primeras horas de la mañana, hasta para morir precisa madrugar. Me decía lúgubremente en el patíbulo un condiscípulo mío que llegó a destacarse como uno de los asesinos más notables de nuestro tiempo. El rocío de las hierbas moja lamentablemente nuestros zapatos y el frescor del ambiente nos arromadiza. Los encantos de nuestra diáfana campiña desaparecen con las neblinas matinales. La mala educación de los jefes de escolta arrebata a los fusilamientos muchos de sus mejores partidarios. Se han ido definitivamente de entre nosotros las buenas maneras que antaño volvían dulce y noble vivir, poniendo en el comercio diario gracia y decoro. Rudas experiencias se delatan en la cortesía peculiar de los soldados. Aún los hombres de temple más firme se sienten empequeñecidos, humillados, por el trato de quienes difícilmente se contienen un instante en la áspera ocupación de mandar y castigar. Los soldados rasos presentan a veces deplorable aspecto, los vestidos viejos, crecidas las barbas, los zapatones cubiertos de polvo y el mayor desaseo en las personas. Aunque sean breves instantes los que estáis ante ellos, no podéis sino sufrir atrozmente con su vista. Se explica que muchos reos sentenciados a la última pena soliciten que les venden los ojos. Por otra parte, cuando se pide como postrera gracia un tabaco, lo suministrarán de pésima calidad piadosas damas que poseen un celo admirable y una ignorancia candorosa en materia de malos hábitos. Acontece otro tanto con el vasito de aguardiente que previene el ceremonial. La palidez de muchos en el postrer trance no procede de otra cosa sino de la baja calidad del licor que le desgarra las entrañas. El público a esta clase de diversiones es siempre numeroso. Lo constituyen gentes de humilde extracción,
de tosca sensibilidad y de pésimo gusto en las artes. Nada tan odioso como hallarse delante de tales mirones. En balde asumiréis una actitud sobria, un ademán noble y sin artificio. Nadie los estimará. Insensiblemente os veréis compelidos a las burdas frases de los embaucadores. Y luego, la carencia de especialistas de fusilamientos en la prensa periódica. Quien escribe de teatros y deportes tratará acerca de fusilamientos e incendios. Perniciosa confusión de conceptos. Un fusilamiento y un incendio no son sino un deporte ni un espectáculo teatral. De aquí proviene ese estímulo ampuloso que aflige al conocedor. Esas expresiones de tan penosa lectura como visiblemente conmovido, su rostro denotaba la contrición, el terrible castigo, etc. Si el Estado quiere evitar eficazmente las evasiones de los condenados a la última pena, que no redoble las guardias ni eleve los muros de los prisiones, que purifique solamente los pormenores enfadosos y de aparato ridículo, un acto que a los ojos de algunos conserva todavía cierta importancia. Bueno, este es el texto completo de Julio Torri. Ven ustedes ahí las hojas. Forma parte de un libro que lleva por título Obra Completa, una antología, un compendio de su obra, como dice el título, que publicó el Fondo de Cultura Económica. Bueno, vamos a continuar. Acerca de fusilamientos. Bueno, como ya pudieron apreciar, este texto es muy breve, es muy cortito. Solamente es una cuartilla, quizá un poco más. En él, Torri aborda la que en su momento fue una de las formas de ejecución de la pena de muerte en nuestro país. De hecho, si regresamos un poco, vemos aquí 1915, la fecha en que se publicó el texto, plena Revolución Mexicana. Aquí vemos un grabado donde están precisamente revolucionarios que van a ser ejecutados. Aunque ya ha pasado poco más de 100 años desde que fue escrito, en él podemos hallar el tratamiento propio de la gran literatura y que lo dota de cierta atemporalidad. Propiamente, el lenguaje literario o, como lo definiera Roman Jakobson, la función poética o estética. Ciertamente hay mucha literatura que puede estar en boga, pero a veces no hay ese tratamiento propio de esa función poética o estética, no al nivel de la gran literatura, y sabemos que no va a pasar la prueba del tiempo, caso que no sucede con el texto de Torri, que a pesar de que no tiene un grupo numeroso de lectores, sabemos que el género literario que más lectores tiene es la novela por fines comerciales, sí podemos decir que en ciertos círculos, menos numerosos ciertamente, pero no menos importantes, se sigue leyendo los textos de Torri. Bueno, en De Fusilamientos, Julio Torri hace un uso del humor negro, ya que desde el segundo párrafo hay una lamentación del sujeto que será ejecutado, pero no por su propia muerte, sino por tener que madrugar, hasta para morir, precisa madrugada. Como si no fuera el hecho propio de la muerte de uno la que lo llevara a lamentarse, sino el hecho de que fuera en esas horas del día, de manera tan temprana, levantarse siempre temprano. Una gran pena para muchos. En el tercer párrafo, el autor emplea un tono que en general contrasta con el texto. El rocío de las hierbas moja lamentablemente nuestros zapatos y el frescor del ambiente nos arromadiza. Los encantos de nuestra diáfana campiña desaparecen con las neblinas matinales. Quizá para muchos esto se escucha muy bonito, pero en realidad esto es algo que no entra dentro del estilo de Torri, sino es que lo utiliza como un recurso retórico para mofarse de muchas cosas. Bueno, si digo que contrasta es porque en este fragmento el estilo es afectado, francamente cursi,
lo cual es lo más alejado de la literatura de Torri. Sin embargo, cumple la función de continuar de otra manera el humor del texto, en este caso por mofarse de ese estilo que cae en el lugar común, en una adjetivación trillada, diáfano, campiña, neblinas matinales. Sí, en este párrafo, Torri se burla de los malos escritores siempre abundantes. Y así, Torri continúa el tratamiento del fusilamiento con el humor negro y por momentos con toques cursis. Habla de la mala educación de los jefes de escolta y de los condenados a muerte, o el deplorable aspecto de los soldados rasos, que si la ropa vieja, barbones, con zapatos sucios, como si los condenados a muerte repararan en otro asunto que no sea la pérdida de la propia vida. Y para rematar el humor negro en ese párrafo concluye: aunque sean breves instantes los que estáis ante ellos, no podéis sino sufrir atrozmente con su vista. Se explica que muchos reos sentenciados a la última pena soliciten que les venden los ojos. ¿Lo podemos apreciar? Eso que es terrible, estar frente a la muerte, a la propia muerte, y que por eso es que muchos piden que se les venden los ojos, para no presenciar con la vista ese momento tan terrible en el que los soldados aprietan el gatillo. Se quita del texto y dice que piden que se les pongan las vendas para no ver el deplorable aspecto de los fusilados. El texto está lleno de mucho humor negro. De hecho, Torri no para hablar de los fusilamientos desde una perspectiva didáctica ni expositiva, si no se fija en esos pequeños detalles que suelen pasar desapercibidos, pero que recuerden que el ensayo es un género subjetivo. Torri rescata precisamente como parte de su creación. Bueno, hasta aquí espero que haya sido claro, lo he tratado de hacer lo más que puedo. ¿Qué más encuentras en Defusilamientos? Es hora de que tú sigas analizando y lo que halles lo compartas como comentario a este video. Hay tantas cosas que decir en un texto tan corto. Los textos breves suelen ser muy ricos cuando pertenecen a la buena literatura. Recuerda, aquí está el texto. Voy a dejar también un link donde ustedes pueden localizar como parte del material de lectura de la Universidad Nacional Autónoma de México un número dedicado a Julio Torre, donde se encuentra Defusilamientos. Espero que el texto y el análisis les sea muy enriquecedor para comprender cómo el texto literario puede tocar cualquier tema, por más terrible que éste sea, desde una perspectiva subjetiva, con una estructura libre, pero siempre con un tratamiento estético, en el cual, como parte de esa retórica, la ironía, el humor negro, los juegos de palabras, el mofarse de muchas cosas, la literatura suele ser políticamente incorrecta, va a estar todo esto presente. Bueno, gracias y esperamos seguir produciendo más videos para compartirlos con todos ustedes. Gracias.